Bienvenidos a mi canal, donde destripamos los secretos, chismosos y por supuesto los romances más apasionantes del mundo de las series turcas. Hoy, amigos míos, nos adentramos en un escándalo, en una historia llena de misterio, y por supuesto mucho amor. ¿Están listos para un escape secreto? Un romance inesperado que está a punto de explotar. Pues agárrense porque hoy vamos a hablar de Hande y Kerem. Sí, los mismísimos, los que nos han hecho suspirar, reír y llorar con sus increíbles interpretaciones. Y no estoy hablando de sus personajes en alguna serie, estoy hablando de ellos. De Hande Erçel y Kerem Bürsin en la vida real. Ya sé lo que están pensando, pero si ellos ya no están juntos. Exacto. Y esa es precisamente la chispa que enciende la intriga. ¿Qué pasó? ¿Por qué terminaron? ¿Y podría haber una nueva oportunidad? Prepárense para el chisme jugoso. Antes de sumergirnos en este torbellino de emociones, quiero recordarles que si son nuevos por aquí, suscríbanse al canal. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos y así estar al día con todas las novedades del mundo turco. Me encanta tenerlos por aquí y compartir esta pasión con ustedes. Así que suscríbanse ya. No se van a arrepentir. Ahora sí, pongámonos serios. La historia de Hande y Kerem es, para decirlo suavemente, un melodrama en sí misma. Se conocieron en el set de Love is in the Air, una comedia romántica que conquistó el mundo con su encanto y química innegable. La chispa entre ellos surgió de inmediato como un flechazo directo al corazón. Las miradas cómplices, las risas compartidas, las muestras de cariño, todo indicaba que lo suyo iba más allá de la pantalla. Y efectivamente así fue. La magia de la ficción se trasladó a la realidad, y Hande y Kerem se enamoraron. La noticia, por supuesto, causó furor entre los fans de la serie y los amantes del drama turco en general. Todos celebraban el romance de la pareja más adorada del momento. Era como si los personajes de Eda y Serkan, que tanto nos habían hecho soñar, cobraran vida. Durante su relación, Hande y Kerem se convirtieron en la pareja dorada. Derrochaban amor por donde pasaban, compartían momentos especiales en redes sociales, y se mostraban muy unidos y compenetrados. Eran la envidia de muchos y la inspiración de otros. Parecían destinados a un cuento de hadas, un final feliz, y vivieron felices para siempre. Pero como en toda buena historia de amor, la vida real puede ser impredecible. Un día, sin previo aviso, la noticia de su separación sacudió al mundo. ¿Qué había pasado? ¿Cómo era posible que una pareja tan perfecta, tan enamorada, llegara a su fin? El anuncio de su ruptura fue breve y escueto. Se limitaron a confirmar la noticia a través de comunicados oficiales, sin dar mayores explicaciones. La falta de detalles solo alimentó la curiosidad y la especulación. Los medios de comunicación y los fans se lanzaron a buscar respuestas, a analizar cada detalle, a investigar cada movimiento. Las teorías y los rumores volaron por todas partes. Se habló de agendas ocupadas, de la distancia que impone el trabajo, de diferencias irreconciliables. Algunos apuntaron a terceras personas, a infidelidades o a nuevos amores. Otros argumentaron que la presión mediática y la exposición pública habían sido demasiado para la pareja. Lo cierto es que hasta el día de hoy, las razones exactas de su separación siguen siendo un misterio. Hande y Kerem han mantenido un perfil bajo en cuanto a su vida personal, evitando dar declaraciones que pudieran avivar la llama del chisme. Han preferido guardar silencio y seguir adelante con sus vidas profesionales. Pero como buenos detectives del corazón, no nos hemos rendido. Hemos estado investigando, analizando pistas, escuchando rumores y sobre todo manteniéndonos atentas a cualquier señal. Y es que, amigos míos, el amor a veces da segundas oportunidades. Y quién sabe, quizás la historia de Hande y Kerem aún no ha terminado. Las redes sociales, esa ventana indiscreta que nos permite espiar un poco en la vida de nuestros famosos favoritos, se han convertido en nuestro principal campo de investigación. Después de su ruptura, Hande y Kerem dejaron de compartir fotos juntos, como era de esperar. Pero hemos notado algo curioso. De vez en cuando, muy de vez en cuando, aparecen fotos con paisajes similares, lugares que casualmente ambos han visitado. ¿Coincidencia? Tal vez. Pero, ¿y si no lo fuera? ¿Y si esas fotos fueran una forma sutil de enviar mensajes, de conectar en secreto?
¿Y si esos viajes compartidos fueran una forma de mantener viva la llama del amor, de revivir recuerdos, de crear nuevos momentos? La segunda pista que nos ha llamado la atención son los amigos en común. Ya saben, ese grupo de personas que comparten la vida de los famosos, que conocen sus secretos, que son testigos de sus alegrías y tristezas. Hemos escuchado rumores de encuentros discretos, de conversaciones a escondidas, de miradas que delatan. Según nuestras fuentes, Andy y Kerem aún mantienen contacto, aunque de forma discreta. Se han reunido en ocasiones especiales, han compartido cenas con amigos en común, y han mantenido conversaciones telefónicas. Todo, por supuesto, en la más estricta privacidad. ¿Significa esto que están juntos de nuevo? No lo sabemos a ciencia cierta. Pero lo que sí sabemos es que la conexión entre ellos sigue existiendo. Que el cariño y el respeto mutuo permanecen intactos. Y que quizás la llama del amor no se ha extinguido del todo. La tercera pista, y quizás la más prometedora, son los proyectos futuros. Ambos están trabajando en nuevas series y películas, y ¿saben qué? Podría haber una posibilidad de que vuelvan a coincidir en un proyecto. ¿Se imaginan? El mundo se paralizaría. Volver a ver a Andy y Kerem juntos en pantalla sería un sueño hecho realidad para muchos. Imaginen la euforia de los fans, la expectación de los medios de comunicación, la emoción de verlos interpretar a nuevos personajes, reviviendo esa química que tanto nos cautivó. Sería un evento sin precedentes, un reencuentro épico que marcaría un antes y un después en la historia de las series turcas. Pero, ¿qué más sabemos? ¿Hay algo más que nos haga pensar que Andy y Kerem podrían estar reviviendo su romance? Hemos visto en algunas entrevistas indirectas, comentarios sutiles, gestos que nos dan esperanza. Por ejemplo, Andy en una entrevista reciente dijo algo así como, el amor es impredecible. A veces las cosas no terminan como esperas, pero eso no significa que no haya una nueva oportunidad. ¡Guau! Eso es un mensaje subliminal. Una indirecta para Kerem. ¿Quién sabe? Y Kerem, por su parte, también ha sido muy reservado en cuanto a su vida personal. Ha hablado de la importancia de mantener la privacidad, pero también ha dejado entrever que está abierto a nuevas experiencias, a nuevas relaciones. ¿Será que está esperando el momento oportuno para volver a intentarlo con Andy? Además, hemos notado un cambio en la actitud de ambos. Después de la ruptura, se mostraban más distantes, más reservados. Pero últimamente parecen más relajados, más abiertos, más sonrientes. Han recuperado la confianza en sí mismos, y se ven más felices y radiantes. ¿Será que han encontrado la paz interior? ¿O será que han encontrado el amor de nuevo? Amigos, la verdad es que no lo sabemos a ciencia cierta. Pero todas estas pistas, estos rumores, estas coincidencias, nos hacen creer que algo está pasando. Que Andy y Kerem podrían estar más cerca de lo que pensamos. Que quizás ese escape secreto que mencionamos al principio, no es tan descabellado después de todo. ¿Y qué podemos esperar? ¿Qué nos depara el futuro para esta pareja? Pues solo el tiempo lo dirá. Pero mientras tanto podemos soñar, podemos especular, podemos disfrutar de este drama que nos tienen regalado. Porque, seamos sinceros, el amor es así. Impredecible, apasionante, lleno de sorpresas. Lo que sí podemos afirmar es que la historia de Andy y Kerem ha dejado una huella imborrable en el corazón de sus fans. Han demostrado que el amor es posible, que la química puede ser real, y que los sueños pueden hacerse realidad. Y aunque su relación haya terminado, su legado perdura. Su trabajo en Love is in the Air sigue siendo un referente de las series turcas. Y su historia de amor con sus altibajos, sus alegrías y sus tristezas, nos ha enseñado que el amor es un viaje, no un destino. ¿Y ustedes qué opinan? ¿Creen que Andy y Kerem podrían volver a estar juntos? ¿Tienen alguna otra pista que hayamos pasado por alto? Cuéntenme en los comentarios. Me encanta leer sus opiniones, debatir con ustedes y compartir esta pasión que nos une. ¿Qué esperan de Andy y Kerem? ¿Quieren que vuelvan a estar juntos? ¿Creen que se merecen una segunda oportunidad? ¿O prefieren que cada uno siga su propio camino? ¿Qué otros temas de la farándula turca les gustaría que abordáramos en el canal? Déjenmelo saber en los comentarios. Sus opiniones son muy importantes para mí. Yo por mi parte estoy cruzando los dedos y esperando ansiosamente el próximo capítulo de esta apasionante historia.
Porque, seamos sinceros, todos amamos un buen melodrama. Así que amigos, no olviden suscribirse al canal, activar la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos, y compartir este chisme con sus amigos, con sus familiares, con todo el mundo. Y no olviden darle un like a este vídeo si les gustó. Nos vemos en el próximo vídeo. Besos y abrazos a todos. Chao, chao.